Hola amigos, damas y caballeros. Sánchez, eh, yo pensaba hablar y explicarles lo que ha pasado en Siria. En Siria. Siria se produjo una reunión de varios países: Turquía, Israel, Estados Unidos, la Federación Rusa, eh, se me queda por ahí algún país porque lo estoy haciendo de memoria. eh, Porque los talibanes se iban a hacer con el poder. Y los talibanes estaban luchando en contra del presidente de Siria, al-Assad, Bashar al-Assad. En esa reunión se acordó poner orden en la zona. Sí, es algo bizarro, pero esas cosas pasan. No se puede consentir que los terroristas, los yihadistas, tomen el poder de un Estado. Así que Rusia, pues, eh, fue la que, la que provocó o realizó esa reunión, organizó esa reunión con una premisa, con dos premisas importantes: que los talibanes fueran totalmente arrasados, ya que los sirios estaban totalmente infiltrados por los yihadistas, los terroristas. También estaba Turquía. Los terroristas eh, que estaban atacando y atacando y atacando a Siria, y los sirios estaban mirando aquello sin hacer nada, con todo el armamento ruso. Pues ahí se llegó a un acuerdo muy rapidito, bueno, relativamente rápido, en un país árabe, donde se celebró esa reunión. Hay imágenes de esa reunión, donde Rusia solo puso una serie de condiciones, donde todo el mundo estaba de acuerdo, y tremenda alegría para Estados Unidos y para Israel. Rusia no defendería al presidente sirio. Rusia no atacaría a la aviación ni norteamericana ni israelí. Los norteamericanos y los israelíes, el trabajo que tenían que hacer era un trabajo sucio: destruir todo el armamento, matar a todos los que pudieran, y por supuesto no atacar los intereses rusos, y por supuesto encargarse de destruir las armas rusas, todos los polvorines, todas las armas rusas, y que por supuesto que a sus dos bases, tremendas bases que tienen en Siria, que eso se respetara. Rusia realizó unas maniobras de precaución, sacó a sus buques de sus rotas que tiene allí. Tiene dos, una inmensa, la otra más inmensa aún, y los alejó para que no le cayera nada. Estaban en guardia, y los norteamericanos y los israelíes lo respetaron. No dañaron, no se acercaron en absoluto a la zona donde estaban los rusos, donde tienen las bases, al área que ellos consideran que controlan ellos, bueno, a la zona de interés rusa. Pero Siria se perdió.
Rusia no disparó ni un misil, ni un tiro, no despegó ni un avión ruso. Los buques rusos se desplazaron unas 40 millas de la costa. Anclaron, echaron sus anclas, estaban en alerta, obviamente, listos y preparados. Desde Rusia también estaban listos y preparados por si no se cumplía, pero tanto los norteamericanos como los rusos, los norteamericanos utilizaron B-52 y allí volaron, vamos, Siria ya no existe. Bashar al-Assad se autoexilió en la Federación Rusa, se ha quedado sin país. Esa gran nación histórica, Siria viene del imperio asirio, pues ya no existe. Como dijo no sé quién, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Bashar al-Assad, que era presidente de un gran país, como permitió, en vez de aniquilar a los talibanes, a las milicias terroristas, los rusos eso tampoco lo quieren. Y eso tampoco lo quiere Estados Unidos, ni lo quiere Europa, ni lo quiere Turquía, ni lo quiere Israel. A Israel le ha venido de lujo. Toda la aviación rusa en 3 días eliminaron Siria. Siria ya no existe. Existe el trozo donde está las bases y la zona de seguridad rusa. Miren el trato si fue bien hecho y se respetó, que los rusos están recogiendo ahora, hay imágenes que se pueden ver a los rusos recuperando pansires, baterías S-300, S-400 y algunos polvorines que ellos marcaron que no debían ser bombardeados. Pero el resto, haced lo que queráis. Como esta gente son unos salvajes, pues nada más tomaron Damasco, en vez de ponerse a controlar las defensas antiaéreas, la aviación, los acuartelamientos, se pusieron ahí a bailar, a cantar y a fumar hachís, a destruir estatuas de Al-Assad, esto y aquello, a hacer daño. Y entonces es cuando les cayó el cielo encima. Rusia no disparó ni un misil, nada, absolutamente nada. Rusia se limitó a mirar y a ver cómo Siria desaparecía. Cosas de la vida. Yo pensaba hablar de eso, pero no. Voy a hablar de que Sánchez, pues no se le ocurre otra cosa que celebrar la muerte de Franco en el 50 aniversario de su muerte al año que viene. Y bueno, te encuentras con Toni Bolaño, uno que dice que es periodista del País, catalán él, socialista él, con un carnet del PSOE, aunque él diga que no lo tiene. Si no lo tiene pero tú eres del PSOE, pero de toda la vida, sanchista, a más no poder. Y dice que no, que le ha tenido que corregir hasta la propia Susana Griso y otros miembros de la mesa. Pero él de R que no, vamos, ahí está la hemeroteca, simplemente lo tienen que ver. Yo no voy a poner ninguna imagen de esa, porque como soy facha, le voy a poner enlaces sobre Franco. ¿Qué hizo Franco?
sobre cómo se vivía en España en Franco, porque tengan en cuenta que la mayoría de españoles no vivieron, no conocieron el régimen de Franco, no lo conocieron. Pero es que esto, señores y señoras, damas y caballeros, esto es historia. Pero Sánchez quiere que esto no sea historia. Sánchez quiere que esto sea la más rabiosa actualidad y esto puede producir un enfrentamiento entre españoles. Es muy peligroso lo que está haciendo Franco. Digo, lo que está haciendo el dictador este, Sánchez, el psicópata este. Es muy peligroso. Por favor, que alguien tome cartas en el asunto y que hagan algo, porque al final terminaremos como el cuadro de Goya. Los españoles dándonos garrotazos los unos a los otros. Van a perder estos gilipollas, pero en fin, a mí me da igual. Yo ya soy demasiado viejo, pero mis hijos no. Y se debe ir con muchísimo cuidado con estas cosas. Recordar, vamos a hacer un poco de memoria histórica. Su Majestad Don Alfonso XIII firmó el 13 de febrero el ascenso del general de brigada del coronel de infantería don Francisco Franco Bahamonde por méritos de guerra al ascenso que le convirtió en el general más joven del mundo, es decir, de Europa y del mundo. Eso no había ocurrido desde la época de Napoleón, con la diferencia que Napoleón se autonombró el general y a él lo nombró general un rey, por méritos de guerra. Al final, se van a tener que esperar al final y el larguito, pues al final pues echaremos mano de la historia y veremos cositas. Sánchez celebra la muerte de Franco en el 50 aniversario de su muerte. Sánchez anuncia un centenar de actos en el 2025 por los 50 años de la muerte de Franco. España en libertad. España en libertad, pues lo celebramos el día 6 de diciembre, porque simplemente tienen que echar mano de la hemeroteca, entrar en YouTube y mirar las Cortes Generales cuando el rey, don Juan Carlos I, que había heredado todo el poder de Franco, lo tenía todo el poder de Franco, miren simplemente las Cortes. Las Cortes son todas personas del régimen. Y don Juan Carlos I, cuando cuando es proclamado rey de España, tiene todo el poder que tenía Franco. La grandeza de don Juan Carlos I fue el dar todo su poder, solo se quedó la jefatura del Estado y capitán de las Fuerzas Armadas, capitán general de las Fuerzas Armadas, es decir, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, solo se quedó eso para él. El resto lo repartió, todo el poder lo repartió entre el pueblo español. Bueno, a continuación, como soy facha, pues les he puesto 3 enlaces que hablan sobre Franco, qué es lo que hizo Franco. Hecho por diferentes personas, diferentes medios y ya está. La historia de que esto es cierto. Esto es verdad. Esto era así. Que es verdad que con Franco se vivía muy bien. Los que no vivían bien eran los maquis. Los maquis eran los partisanos, vamos, la resistencia, que fueron eliminados sistemáticamente. Si tú cumplías las leyes, te portabas bien, había más libertad de lo que se puedan imaginar, porque yo tengo 63 años, esto pasó hace 50 o 13 años, te acuerdas perfectísimamente.
El instituto que iba yo se llamaba Francisco Franco. Los conserjes o los bedeles de mi instituto, bueno, del instituto que yo iba, el Francisco Franco, o el Nuevo de Gandía, Instituto Nuevo de Gandía, no, en valenciano, pues se llamaba así. Los bedeles eran guardias civiles retirados. Y eran los niños con los niños y las niñas con las niñas. Es decir, hay una ala tremenda, es un instituto inmenso, separada por un anfiteatro. Allí en una parte estaban los niños y en otra parte estaban las niñas, las alumnas. La parte de las alumnas estaban las conserjes, que eran damas militares. Porque entonces las mujeres también hacían el servicio militar de otra manera. Bueno, el presidente Sánchez, el psicópata este, ha hecho este anuncio durante la celebración del Día del Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura en el Auditorio Nacional de Música, rodeado por una playa, por una playa de pelotas que le aplauden y, por supuesto, no hay nadie que le pueda silbar ni nada, porque eso no entra. Y aparte los tiene bien lejos, los tiene pues a 10 kilómetros para que no le puedan silbar ni lo puedan insultar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estoy leyendo, anunció este martes que el gobierno conmemorará en el 2025 la democracia nacida tras morir el dictador Francisco Franco, con más de 100 eventos que se celebrarán en todo el país bajo el epígrafe España en libertad. Este soplapollas no sabe que Franco murió hace 50 años, que eso está en los libros de historia, eso ya es historia de España, y que la democracia no comenzó hace 50 años, comenzó hace 46 años cuando se aprobó la Constitución española, refrendada por el referéndum que se hizo en 1978, que es cuando se aprobó la Constitución española. Constitución española confeccionada por los llamados padres de la patria, pues que eran los mejores políticos de la época y de todos los bandos implicados en la guerra civil. Es decir, en la guerra de 1936 al 39, en la guerra civil, fíjense, eso es historia. Si es historia de la Segunda Guerra Mundial, esto que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, también es historia. Más historia aún. Pues las propias personas que se pegaron tiros unos contra otros, que lucharon unos contra otros, españoles contra españoles, hicieron una constitución para unir a España, para que España fuese libre, donde se pactó todo, la bandera, el himno, la monarquía. Se decidió que fuese una monarquía y no una república. Se dejaron las cosas meridianamente claras, tan claras que no tienes que interpretarlas, es que están clarísimas. Por ejemplo, que España solo tiene una bandera, la roja y gualda, y la cruz de Borgoña, que se utiliza principalmente los militares. Y España es una monarquía, es un país con una monarquía constitucional, es decir, que el rey reina, pero no gobierna. Si eso lo desconoce un político, pues ya apaga y vámonos. Si un político no sabe, y si un periodista como Tony Bolaños esté comprado, porque este está a sueldo, no sabe que la libertad en España empezó en 1976, no hace 50 años, hace 46 años,
cuando se aprobó la Constitución española, cuando nos dotamos con esta Constitución maravillosa, tan tocada y tan manipulada por nuestros nefastos políticos, porque si se toca una coma tienes que consultar al pueblo, tienes que hacer un referéndum, pero en fin, ellos hacen lo que les da la gana. Sigo leyendo. Coincidiendo con el 50 aniversario de Franco, el próximo año los actos se convocarán en toda España para poner en valor la gran transformación vivida de este medio siglo de democracia, ha señalado Sánchez. Sánchez, que es todo un mentiroso, un psicópata y muy peligroso, porque esto tiene, según los expertos, pues muchísimo peligro de una confrontación entre españoles. Por ejemplo, ya ha salido una voz disonante, la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha dicho que en su comunidad ahí no se va a celebrar ni un acto, que ya lo va a prohibir sistemáticamente. Ya tenemos el primer aviso. El primer aviso. Eso hoy, Hoy, día 11 que lo estoy grabando. Se abren comillas. En el 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de lo que vamos a llamar España en libertad, para poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia y hacer homenaje a las personas que la hicieron posible, ha añadido Sánchez. Quien lo hizo posible fue la Constitución. A ver, ignorante psicópata de los cojones. Cuando Franco murió, automáticamente Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I heredó todos los poderes, el mismo poder que tenía Franco. De hecho, ya los estaba ejerciendo mientras duró la enfermedad de Franco, hasta que murió, hasta que falleció. Psicópata de mierda. Que vas a provocar un enfrentamiento entre españoles. Esa es la peligrosidad. Alguien tiene que hacer algo para parar esto. Sigue el psicópata. Se abren comillas. Serán más de un centenar de eventos que tendrán lugar a partir del 8 de enero de 2025. Crearemos un comité científico formado por expertos quienes van a colaborar en la ejecución de un intenso programa de actividades. Se cierran comillas. ¿Lo crearán quién? ¿Ellos? Pues apañados vamos, ¿no? Ha añadido antes de anunciar que en el próximo acto se darán los detalles de la celebración de la muerte del dictador. Yo estoy leyendo. Para la celebración la muerte de una persona, de una persona. Miren, aquí yo les he puesto una serie de enlaces, pero es que es verdad. Mientras se vivía Franco no se pagaban impuestos. La sanidad pública la hizo Franco. La ley de vagos y maleantes. El que todos los españoles tenían el deber y la obligación de trabajar. Entre otras muchas cosas. Un montón de hospitales y no les digo pantanos. Pantanos que están destruyendo estos, azudes, de todo. No, ya digo que no se pagaban impuestos. Se abren comillas. Han pasado casi medio siglo para las consecuencias de la herida son aún visibles y exigen una reparación como la que hoy reciben las víctimas. ¿Qué víctimas? Sigo leyendo, porque aún no se han cerrado las comillas. Si hoy estamos aquí es porque al final triunfó la democracia, pero ese triunfo no es nunca definitivo. Hoy escuchamos todavía proclamas favorables al franquismo en el Congreso. Se han cerrado comillas, ha recordado Sánchez. Sánchez calcula
es un calculador, es un calculador. Y sabe que las derechas están subiendo en todo el mundo. Que él va a terminar en la cárcel, acusado, cuando Aldama termine de sacar toda la historia, va a terminar en la cárcel, él, su familia, todo su gobierno, un montón de gente, de gentuza, y él quiere parar pues el ascenso pues de partidos como Vox o como la señora Ayuso, o personalidades como la señora Ayuso, la señora Álvarez de Toledo, señora Bascal, Feijóo en menor medida. Es un dictador en potencia, pero un dictador comunista. Él quiere ser como Stalin. El presidente del gobierno ha prometido poner, estoy leyendo, el presidente del gobierno ha prometido poner límites a las leyes autonómicas de concordia que no respeten la norma en virtud de la cual se ha celebrado el acto de esta mañana, la ley de la memoria democrática, porque no hay concordia en equiparar víctimas y verdugos o en pactar con aquellos que van contra la libertad. Señores, aquí tienen la muestra de que es un dictador comunista como José Stalin, no, peor, peor, peor. Reparación a las víctimas sí, está reparando reparación a las víctimas, pero solo las de un bando, a las del bando perdedor, a las del bando republicano, porque a las demás nada. Aquí no van a escuchar ni una palabra sobre las víctimas del bando nacional, de los que ganaron la guerra. Y este teóricamente es el presidente de todos los españoles. Este tío es muy peligroso, pero muy peligroso. Es un psicópata muy peligroso. Y es un dictador. Comunista y estalinista, por eso no lo quieren en ninguna parte. En el acto de esta mañana ha intervenido también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, la gallina Gogobaba, entre otras autoridades, así como el cantante Miguel Ríos y el periodista Iñaki Gabilondo. Bueno, Miguel Ríos, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando hoy vivía Franco, que tú podías beber lo que te daba la gana, pero fumar marihuana, fumar hachís y drogarte no, él era un drogadicto. Estuvo en la cárcel, estuvo detenido. Iñaki Gabilondo no hace falta que os diga quién es, yo lo conozco personalmente. Yo la primera vez que lo conocí, hace muchísimos años, era muy jovencito, pues uno de mis primeros viajes a Madrid, fui a la calle Nasser y hablé con él. Y me quedé fascinado mirando a esta persona que yo lo escuchaba todos los días. Yo entonces era socialista. Socialista de Felipe González. Y lo vi y dijo, coño, este tío con la manicura hecha, ya con maquillaje, trabajaba en la radio, era la voz de las mañanas, de la cadena SER, es decir, de la radio que escuchábamos todos los socialistas, la cadena SER, el grupo Prisa, es decir, el país se creó para los socialistas con dinero de la Internacional Socialista que vino de Alemania, principalmente, y de Olof Palme. Es decir, que la cadena SER, el grupo Prisa, todas las televisiones que hay, que vinieron después, pero eso era la Biblia. Los socialistas, tú reconocías inmediatamente a un socialista porque llevaba el país debajo del brazo. Yo recuerdo que yo llevaba en el coche siempre puesta la cadena SER, pero AM, es decir, escuchaba a Iñaki Gabilondo.
Lo que decía Iñaki Gabilondo iba a misa. Pues bueno, Sánchez y Torres han defendido la ley, yo estoy leyendo, Sánchez y Torres han defendido, creo que se nota mucho cuando estoy haciendo comentarios y cuando estoy leyendo, y aparte aviso, Sánchez y Torres han defendido la ley de memoria. Se abren comillas, gracias al impulso de la ley hemos recuperado más de 5.500 cuerpos y hemos hecho hasta ahora 637 declaraciones de reconocimiento y reparación de víctimas, mientras avanza con la resolución el proceso de disolución de la Fundación Francisco Franco, ha señalado el jefe del Ejecutivo. Han recuperado 5.500 personas que estaban enterradas en fosas comunes y en otras partes, en cementerios, en el Valle de los Caídos, pero solo han recuperado a los que perdieron la guerra. A los demás, déjalos ahí. ¿Para qué? Eso no es un presidente que gobierne para todos los españoles, gobierna para una parte de los españoles. Y encima está avivando la división entre los españoles. Y eso es muy peligroso. Por eso ese tío debe de salir de ahí cuanto antes. Problema, que la oposición que tenemos, pues deja mucho que desear. Se abren comillas. La historia, vuelvo a leer, la historia la escriben los vencedores y a esa labor se dedicó a fondo el régimen de Franco. Se cierran comillas. Ha señalado también al presidente del gobierno para defender que es el momento de hacer lo contrario. De hacer lo contrario. Él quiere reescribir la historia a su gusto. A su gusto. No, la historia la que es, chato. Hubo unos que perdieron y otros que ganaron. Así es. Y 40 años de dictadura. Se abren comillas. Recuperar esa España que es esencial en la historia de nuestro país y a la que hoy rendimos homenaje no para separarnos, sino para unirnos en una memoria compartida. ¿Unirnos quién? ¿Los que perdisteis la guerra? Mi padre luchó en los dos bandos, como muchos españoles. Como muchos españoles. Y después de regalo 3 años de servicio militar obligatorio. Después de estar emboscado, escondido en las montañas. Tú lo que no quieres es que te quiten y te muevan la poltrona, porque tú sabes que en unas elecciones te vas al carajo y te vas a la cárcel. Y tú sabes perfectísimamente que Vox está subiendo como la espuma y al Partido Popular menos, pero también. Y que tú y todos los que te apoyan a ti, pues si hasta Puigdemont ha pedido una moción de censura. Y ahora estáis intentando llegar con él a un pacto de la manera que sea para intentar por lo menos aprobar los presupuestos antes de que finalice el año. El presidente y el ministro, sigo leyendo, el presidente y el ministro han hecho entrega de las numerosas declaraciones de reparación y reconocimiento personal a familiares, allegados o representantes de víctimas en un escenario dominado por el lema Memoria Democracia. Memoria es democracia. Democracia es lo que se instauró cuando se aprobó la Constitución de 1978. Hace 46 años. Porque en el intervalo de la muerte de Franco hace 50 años, ahora 50 años, en el 2025, hasta que se aprobó la Constitución, el rey, don Juan Carlos I, tenía el poder absoluto en España. Podía haberse quedado con todo el poder y tener una monarquía absoluta.
cosa que a los norteamericanos les hubiera venido de lujo y a los europeos no tanto, pero a los norteamericanos sí. Eso es lo que le debemos de agradecer a don Juan Carlos I, la democracia plena. Qué grandeza tiene don Juan Carlos I, que teniendo todo el poder lo repartió entre todos los españoles. Qué lástima que los políticos que tenemos pues son todos unos sinvergüenzas, salvo una honrosa excepción. ¿Y ese es el que va a reparar la memoria histórica y todo? Pero tú, ¿quién eres para anular la voluntad de otro político? Eso se llama dictadura, como por ejemplo la señora Ayuso, y te van a salir más. Porque esto está sucediendo esto es última hora, esto está sucediendo hoy, pero había rumores desde hace días. La operación que envió durante el franquismo a más de 700 españoles a Australia para casarlas, españolas para casarlas. Y vosotros que mandasteis a cientos de niños, los separasteis de sus madres. Hay imágenes, echad manos de la hemeroteca, leed libros de historia. Y mandasteis todo el oro del Banco de España a Rusia. No fueron los rusos quienes lo robaron, no. Fueron los que perdisteis la guerra. Y cuando pasasteis a Francia, cuando perdisteis la guerra, ¿cómo recibió Francia? En campos de concentración. Solo sacaron de los campos de concentración para luchar contra el Tercer Reich. Pero ahí estabais muertos de hambre, en campos de concentración. Eso es historia. Pero claro, si tú la quieres pintar de otra manera, pues la quieres pintar, pero los hechos están ahí. Es que la hemeroteca te está cerrando la boca cada vez que la abres. El Día de la Ley de la Memoria Democrática estableció para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista es del 31 de octubre. De todas las víctimas, mentira, porque aquí de las únicas víctimas que se habla es de las del bando perdedor, de las de los republicanos, las de los que perdieron la guerra. Si se está sacando a alguna fosa, la está sacando precisamente la organización de Franco. Ya que ellos están abriendo tumbas, pues estos la derecha también está abriendo, sobre todo la organización de Franco, que no me acuerdo cómo se llama, ya sabéis mi famosa memoria, pues también está enterrando, sacando a los muertos sin hacer tanta propaganda y enterrándolos en cementerios de las fosas comunes. Sin embargo, el pasado 31 de octubre de 2024, el acto debió de ser aplazado a causa de la dana ocurrida en Valencia. De modo que el homenaje, el tercero desde que lo señaló la citada norma, ha sido celebrado esta mañana. Sánchez y Torres han comenzado sus discursos recordando a las personas fallecidas por la catástrofe ocurrida en Valencia. Sí, pero tú lo haces desde un sitio cerrado, bien lejos de los valencianos. Aunque tienes ahí a personas que mañana van a estar en el Congreso en los congresos, porque ya se están montando su propia ONG pagada por ti. Yo solo comentaba a un amigo, digo, mira, esos que se están saliendo y estos algo van a sacar. O un escaño, o una ONG, o una concejalía o una alcaldía, pero esos están pagados. Digo, y eso dice mucho de una persona que se sale de la catedral y que se va directamente a los micrófonos a soltar de por ahí patrañas porque no quiere estar bajo el techo donde está Mazón, pero
no insulta, no se acuerda del presidente del gobierno. Por lo tanto, estos son afiliados. Afiliados o simpatizantes. Son de izquierdas. Coño, y no me equivoqué. Ya digo que yo de fútbol no entiendo, pero de algunas sí, de algunas cosas sí. Los poetas Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, la filósofa María Zambrano, el escritor Blas Infante o el cantante Miguel de Molina han sido algunos de los homenajeados esta mañana. Miguel Delibes no. El primer libro que yo leí en el instituto por obligación fue Las ratas, de Miguel Delibes. Ah, coño, que Miguel Delibes es de derechas, coño, era de derechas, creo que ya ha fallecido, o es muy mayor. También han sido recordados otros militantes por la democracia, como el militante demócrata Josep Fortes. Pues mira, ya con el nombre ya lo dice todo. La maestra María Egea, el político republicano Alexander Bóveda, la militante por la democracia Pino Sosa, el periodista y político Julián Zugazogoitia. Junto a ellos los sindicalistas Carmen Hombre y Juan Máximo, el estudiante Enrique Ruano, la miliciana Ángeles Flórez, el magistrado y diputado Francisco Javier Elola, el militante republicano Basilio Blasco y el escritor Joaquín Amigo. Bien escrito sí, amigo o amigo. Pero en fin, como veis, totalmente democráticos, porque solo aquí hay un bando, el republicano. Es decir, la izquierda. No hay otros. Perdón, llamada para ver cómo estoy. Qué bonito es. Los amigos y las personas que te quieren, que se preocupan por ti. Si necesitas algo, esto o aquello, es precioso. Bueno, sigo. Ya veis el panorama como está de feo. Pues vamos allá. Sigo leyendo, ¿eh? Junto a ellos, los sindicalistas Carmen Hombre y Juan Máximo, el estudiante Enrique Ruano, la miliciana Ángeles Flórez, el magistrado y diputado Francisco Javier Elola, el militante republicano Basilio Blasco y el escritor Joaquín Amigo. Pues bueno, pues ahora entiendo yo por qué el que fuera secretario general de la UGT, con barba, no me acuerdo, que es altísimo, no recuerdo cómo se llama, también es contertulio en Espejo Público, en el programa de Susana Griso, en Antena 3, dijo que él estaba jubilado, muy elegantemente, es decir, traducido, que él no quería saber nada de esto. Y como curiosidad os diré que cuando te afilias a la UGT, también te dicen que te afilias al PSOE. Y cuando te afilias al PSOE, también te dicen que te tienes que afiliar a la UGT. Si quieres lo haces y si no, no lo haces. Eso ya es problema tuyo, pero es conveniente. Y lo mismo pasa cuando te afilias al Partido Comunista, te tienes que afiliar a Comisiones Obreras. Y así funciona. Pero claro, tú ves a este hombre, que yo lo conocí personalmente, y este hombre era inteligente y era una persona íntegra. El que hay ahora es un revolucionario. Creo que es asturiano, como la reina. En Asturias hay personas muy buenas, pero también las hay malas, como en todas partes. Sigo leyendo. Por Dios y por España, los mártires de la fe o la memoria olvidada del franquismo, o la memoria, entrecomillado, olvidada del franquismo. Asimismo han sido recordadas Conchita Viera, hija del alcalde asesinado en Valencia de Alcántara, Cáceres, en 1936. Fíjense, si la guerra, pregúntense, si, o observación, si la Segunda Guerra Mundial, que fue después de la Guerra Civil Española, se estudia como historia, ¿cómo es posible que la Guerra Civil Española
es radiante actualidad, tan actualidad que es la noticia del día de hoy, día 11, miércoles día 11. Y creo que no hace falta demasiados comentarios. Los comentarios que estoy haciendo son para romper el derecho de autor. Porque como soy facha, como no pienso como ellos, pues soy facha. Empiezo el párrafo. Es que no hace falta ni comentarios. Los comentarios los estoy haciendo para romper el derecho de autor. Asimismo han sido recordadas Conchita Viera, hija del alcalde asesinado de Valencia de Alcántara, Cáceres en 1936, y luchadora por recuperar su memoria. La periodista Consuelo Bergues, el militante antifranquista Luis Pérez Lara, o la maestra republicana Justa Freire. Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, ha recordado al poeta y hablado en nombre del resto de los homenajeados. Ha agradecido, se abren comillas, la magnífica ley de memoria democrática, se cierran comillas, que supone, se abren comillas, tras un largo camino, se cierran comillas, una reparación para, se abren comillas, héroes que lucharon por la libertad en nuestro país, se cierran comillas, y la anulación de los juicios sumarísimos de, se abren comillas, aquellos tribunales militares que llenaron las fosas con 200.000 personas fusiladas, se cierran comillas, o muertas en prisión. Y nadie se acuerda, me pregunto yo, nadie se acuerda de las monjas violadas, de los conventos donde ya sacaban las tumbas, los cadáveres de las tumbas de las monjas, de los monjes, de los frailes, de los sacerdotes, de las violaciones sistemáticas de todas las monjas, de las violaciones sistemáticas y torturas de las monjas, de los frailes y de los curas. ¿Nadie se acuerda de eso? De la cantidad de patrimonio que se perdió en España porque se incendiaron sistemáticamente y se destruyeron las iglesias, los conventos. ¿De eso nadie se acuerda? ¿Esto no es memoria histórica? ¿Y de los muertos, de los asesinados por los que perdieron la guerra? Los muertos, la cantidad de muertos, por ejemplo, que hubo en Madrid, en vez de rendirse, rodeados totalmente por el general más inteligente que había en Europa, que le enseñó a Eisenhower cómo se hacía un desembarco, y a partir del desembarco de Alhucemas, el general Franco, que rodeó Madrid y allí se murieron de hambre. ¿Eso no es un genocidio provocado por los propios republicanos? Ellos lo llaman resistencia. Menudos hijos de puta. Y hasta aquí. Y ahora viene otra cosita. Su Majestad, don Alfonso XIII, firmó el 3 de febrero el descenso a general de brigada de coronel de infantería, don Francisco Franco Bahamonde, por méritos de guerra. Esto fue antes del golpe de Estado. El ascenso convierte al señor Franco en el general más joven de Europa, ya que tan solo cuenta 33 años de edad. Esto es historia, Historia. Estoy leyendo historia. El recién nombrado general de brigada ha tenido una carrera meteórica gracias a sus valedores acciones en Marruecos. Ingresó en el ejército en 1907, estudiando en la Academia de Infantería de Toledo, y entre 1912 y 1916 estuvo destacado en Marruecos, donde alcanzó el grado de comandante. En 1917 participó en la represión de la huelga revolucionaria de Asturias a las órdenes del general Burguete. En 1920 se le encargó la dirección
de la primera bandera del tercio y en 1923 ascendió a teniente coronel y jefe del tercio. La victoria de Franco. Los nacionales ganan la Guerra Civil Española. A ver, esto es historia. La victoria de Franco. El bando nacional ganó la Guerra Civil Española y la perdieron los republicanos. Los violadores de monjas, los que en pueblos pequeñitos iban los comisarios políticos, los que hablan bajito, los que hablan bajito, como el típico comisario político a imagen y semejanza, con la gorra, con la Cruz Roja del comunismo y su pistola, con su cartuchera, como si fueran los vaqueros del oeste, de las películas del oeste, llenas de balas. No dudaban en pegarte un tiro. Cuidadín, cuidadín, pues sus disidentes son los que hablan bajito. Y siguen hablando bajito, no crean, siguen hablando bajito. Sus hijos, sus nietos no, pero sus hijos sí. La victoria de Franco de 1939, esto es historia, marcó el fin de la Guerra Española, un conflicto que dividió a España durante 3 largos años. Fíjense, dividió a España entre 3 largos años. A partir de ahí, después de la victoria de Franco, obviamente, hubo una represión. Visto por un lado hubo una represión. Visto por el otro lado, hubo una pacificación. Porque a partir de ahí Franco lo que intentó fue unir a los españoles y gobernó para todos los españoles. Se construyó el Valle de los Caídos. Lo construyeron mayoritariamente pues los perdedores, pero ahí obtenían su redención, es decir, que tú construyendo eso pues te se perdonaba y a casa. ¿Que murieron? Pues sí, murieron de los dos bandos, porque el Valle de los Caídos es una obra faraónica, donde está la cruz más alta del mundo y donde están enterrados juntos. Fíjense la diferencia que hay. Se sacaron de las fosas comunes, se sacaron a los muertos de ambos lados y eran enterrados juntos. Por cierto, Franco no pidió ser enterrado en el Valle de los Caídos. Fue una decisión política en esos años, mientras se estaba haciendo la Constitución. Franco no pidió nunca ser enterrado ahí, pero lo enterraron ahí. Después de un periodo de creciente tensión política y social, el país se vio sumido en una guerra que enfrentó a los republicanos defensores de un sistema democrático y progresista contra los nacionales liderados por el general Franco y respaldados por los fascistas y las potencias del eje. ¿Y por quién estaba respaldado los republicanos? Por José Stalin, por la Rusia comunista. Exploraremos los eventos que llevaron a la victoria de Franco. Esto les recuerdo que es historia, Exploraremos los eventos que llevaron a la victoria de Franco y su impacto en la historia de España. Analizaremos las estrategias militares utilizadas por ambos bandos, la participación de las potencias extranjeras en el conflicto y las consecuencias políticas y sociales de la victoria de los nacionales. Además, examinaremos el legado de Franco y cómo su régimen autoritario moldeó la España de la posguerra. Fin de la Guerra Civil.
El 1 de abril de 1939 marca el fin de la Guerra Civil Española con la victoria del bando nacional liderado por Francisco Franco. Después de más de 2 años de intensos combates y de sufrimiento para la población española, el conflicto llega a su fin con la rendición de las fuerzas republicanas. Se rindieron, pero se rindieron de manera incondicional. Franco, que era un militar espectacular con 33 años, general, por méritos de guerra, pues simplemente arrasó. Arrasó, ya está. Y sí, Franco tuvo la ayuda del Tercer Reich, de Alemania, de Italia, y el bando republicano pues tuvo la ayuda pues de los comunistas, curiosamente de muchísimos norteamericanos, de Inglaterra y de Francia, de parte de Francia, porque Francia se dividió. Muchos vinieron aquí a un bando, y muchos al bando de Franco y muchos al bando republicano. Bueno, unos a los rojos y los otros a los azules o negros. Durante la Guerra Civil, el territorio español se divide en 2 bandos enfrentados. ¿Qué es lo que quiere este descerebrado? Los republicanos, que apoyaban al gobierno legítimo de la Segunda República, y a los nacionales, liderados por Franco, que buscaban instaurar un régimen dictatorial. No, eso no es verdad. No es verdad. Tampoco es cierto. Franco era 3 cosas: monárquico hasta la médula, inmensamente religiosa, ultrarreligioso y anticomunista. Y además, Franco no es el que programó el golpe de Estado. Lo programaron los generales que se estrellaron en el avión. General Moscardó y todos estos. Él jamás hubiera sido el que encabezaría el levantamiento. Lo que sí que era necesario e imprescindible, porque él era el general al mando de las fuerzas establecidas en las Islas Canarias y en el protectorado de Marruecos, donde estaba la legión, el tercio y los soldados más guerreados, porque estaban ahí pegándose tiros permanentemente con los moros. Lo curioso es que la mayoría de sus soldados eran moros del norte de África. Curioso. Tras una dura lucha en la que se sucedieron numerosas batallas y se cometieron numerosas atrocidades, el bando nacional logra imponerse y consolidar su victoria. Esto es historia. Y como ven, yo no he buscado una historia que tire demasiado hacia Franco. Es más, está tirando más, se escola un poquitín más hacia el bando republicano. Pero no deja de ser historia. Lo digo por este parrafito, que es todo un poema. Tras una dura lucha a la que se sucedieron numerosas batallas y se cometieron numerosas atrocidades, aquí deberían de haber puesto: por los 2 bandos, el bando nacional logra imponerse y consolidar su victoria. Así estaría bien redactado. Bien redactado. La victoria de Franco en la guerra civil supone el inicio de una larga etapa de dictadura en España. Franco, una vez tomó el poder, pues como buen español, y aquí se ha contado también la historia de España, aparte de la historia de España, ya desde la época de los visigodos,
pues tenemos el vicio de no soltar el sillón ni a tiros. O te matan o te mueres, pero no sueltas el sillón. Ahí tenéis a Maripili. Que no dimite a nadie. El régimen franquista se caracteriza por la represión política, la censura, la falta de libertades civiles y la persecución de aquellos considerados como enemigos del Estado. Vamos a ver. Yo viví mis 13 primeros años o 14 primeros años de mi vida en el régimen de Franco. Pobre de entre los pobres. Pues yo tuve la posibilidad, yo nunca tuve ningún problema, ni con la Guardia Civil, que venían típica imagen de las películas de la Guardia Civil con el capote, a pie, con el Mauser, con el tricornio. Ningún problema. Jamás. Después venían con la moto y el sidecar. Me operaron. No me costó un céntimo, a mis padres no les costó un céntimo, me cuidaron bien, tuve la posibilidad de estudiar, no lo aproveché, tuve que estudiar después, ya de mayorcito. De cuántas cosas se está enterando la gente esta de mi pueblo. Y nada. Durante casi 4 décadas el país vive bajo un régimen autoritario y se aísla del resto del mundo, experimentando un retraso en el desarrollo social y económico. Bueno, el país no se aisló, lo aisló el resto de nuestros países amigos, nuestra queridísima Europa. Por ejemplo, los ingleses, el del bombín, este inglés. El inglés le susurraba a la oreja de Eisenhower, amigo y admirador de Francisco Franco, el general Eisenhower y después presidente, que admiraba a Franco. Pues Churchill le susurraba permanentemente que tenían que invadir España. Qué cosas, los ingleses, qué cosa más rara, los ingleses querían invadir España para pacificar España y quitar a Franco. Y Eisenhower tenía una cosa meridianamente clara. Sentía verdadera admiración por Franco, lo inteligente que era, lo profesional que era, y vino aquí y le pidió a Franco que lo enseñara a hacer un desembarco aeronaval. Porque Franco había participado en el desembarco de Alhucemas, que fue el primer desembarco que se realizó en la historia aeronaval. Sí, señor, aeronaval. Pero ya había aviones y portaaviones. Claro que había portaaviones, había portahidroaviones. Franco había participado activamente en ese desembarco de Alhucemas. Y le enseñó, hicieron una réplica y le enseñó a Eisenhower cómo se hacía un desembarco aeronaval. Hasta le enseñó que tenían que construir pues un puerto, un atracadero en mitad de la mar. No sé cómo se llama. Si hay algún marinero por aquí que lo hay, que lo diga. Para que los barcos pudieran atracar los barcos logísticos y poder evacuar a los heridos, poder traer munición, bueno, lo que hacen los barcos logísticos. Poder repostar cosas de estas. Solo que en la Segunda Guerra Mundial ya había avanzado y ya no eran hidroaviones, eran aviones a hélice. Los alemanes ya tenían aviones a reacción. Pocos, pero ya los tenían.
Bueno, el franquismo. Es importante recordar que la Guerra Civil Española dejó un profundo impacto en la sociedad española con una gran cantidad de víctimas mortales, desplazamientos de población, destrucción de infraestructuras y un fuerte enfrentamiento ideológico que todavía hoy en día sigue siendo motivo de debate y controversia. Hoy en día existe esto gracias a Podemos, porque la Constitución se diseñó para que esto que está pasando ahora no ocurriera, se estudiara como historia. ¿Qué es lo que es historia? Y es que, señores, de entre todas las guerras son horribles, pero la más horrible de todas las guerras son las guerras civiles, porque se matan hermanos entre hermanos, familias entre familias, vecinos contra familia, contra vecinos, amigos contra amigos. Quieras o no lo quieras. En el caso de mi padre, primero fue captado, yo cuento lo que sé, lo que sé en primera persona. Mi padre primero luchó en el bando republicano porque lo llamaron. Si no ibas, o te pegaban un tiro. Cuando desertó, con el trauma que tienen los soldados, y él no era soldado, pues lo hicieron prisionero el bando nacional. Le dieron a elegir entre el matarigle, es decir, entre el fusilamiento, recibir un tiro, o que te pegaran unos tiros, o luchar al bando de ellos. Pues él luchó al bando de ellos. Cuando pudo volvió a desertar y lo consiguió. A la segunda vez lo consiguió. Consolidación del régimen. Seguimos con la historia. La victoria de Franco en 1939 marcó el fin de la Guerra Civil Española y inició un periodo de consolidación del régimen. Franco, una vez pilló la poltrona, dijo, colocar al rey, pero si yo tengo ya el poder absoluto, ya lo colocaré después, cuando me muera. Tras casi 3 años de conflicto, los nacionales liderados por Franco lograron imponerse sobre las fuerzas republicanas. Esta parte de la historia ya tiene más asepsia, es decir, que ya es más imparcial. Una vez en el poder, Franco se propuso establecer un régimen autoritario y centralizado, conocido como franquismo. Esto es historia. Su objeto principal era la unificación del país bajo una única ideología, el nacionalismo español. El nacionalismo español. Yo les lanzo esta siguiente pregunta o reflexión. ¿Qué es lo que está promulgando Donald Trump? El líder del país de la democracia y la libertad. El nacionalismo norteamericano. American First. American primero. América primero. ¿Qué es lo que se promulga desde este canal? Pues el nacionalismo español, España primero. Porque esto de las autonomías, creo que todos nos hemos dado cuenta que es el timo de la estampita, ¿no? Que fue impuesto por los Estados Unidos y por Alemania. Franco y la dictadura. Aquí pone el franquismo y la dictadura. Bajo el régimen franquista se instauró una dictadura militar que se mantuvo en el poder durante casi 4 décadas. Durante estos años, Franco ejerció un control absoluto sobre el país, estableciendo un sistema represivo y limitando las libertades individuales y políticas. Vamos a ver. Libertades individuales, yo en mi corta experiencia de 13-14 años, yo no me sentí nunca ni oprimido ni nada. Recuerdo que podía salir, tenía acceso a la escuela, tenía acceso al médico, venía todos los días a mi casa, o cuando venía, es decir, un par de veces a la semana o 3, venía, porque yo estaba muy jodido para la época y aparte me habían operado de la pierna.
recuerdo que el médico hacía lo que podía, una señora me pinchaba, que ya murió, todos los días, me daban vitaminas, me daban de todo, Virgen Santa, lo que padeció mi madre. Mi madre me hacía rehabilitación encima de la mesa de mármol, esas mesas de mármol cuadradas que había, y libertades individuales. Yo jamás me sentí reprimido, jamás, pero he hablado con otras personas y tampoco se sintieron reprimidas. Los delincuentes sí que eran cazados. A nivel político, es verdad, solo existía un partido, el de Franco. Eso sí que es verdad. Pero si tú no te metías en líos, no te metías en problemas, no tenías ningún problema. Los cabarets funcionaban, los prostíbulos funcionaban, el vicio funcionaba, había homosexualidad, no estaba bien vista en absoluto, te reprimían, pero todo el mundo que era homosexual sabía en qué sitios podías ir y podías tener tus relaciones sexuales. Si te pillaban, el problema era tuyo. La historia es que se hacía la vista gorda, de vez en cuando se hacía una redada, igual como se hacían redadas en los prostíbulos, igual como se hacían redadas aquí y allá. Pero nada, era más para buscar a personas, a delincuentes y a personas no adeptas al régimen. Eso es verdad. El franquismo se caracterizó por ser un régimen autoritario en el que se perseguía a los opositores políticos y se censuraba a la prensa y la cultura. No, la cultura tampoco. Lo que se censuraba, vamos a ver, en el franquismo se caracterizó por ser un régimen autoritario, eso es verdad, en el que se perseguía a los opositores políticos, eso es verdad, y se censuraba a la prensa, eso también es verdad. Y a la cultura no se censuraba. Se censuraba a los artistas, como por ejemplo Picasso, con un carnet del Partido Comunista así de grande, y se censuraba a estas personas. Es verdad que se cometieron injusticias. ¿Hay algún sitio donde no se cometen injusticias? Hoy no se cometen injusticias. Yo no puedo salir de mi casa, para salir de mi casa tengo que echar esta silla de ruedas por unas escaleras. No percibo ayudas. De ningún tipo. Eso no es una injusticia. Vivo en un pueblo que somos 4. Ya puedo llamar con 3 meses de antelación, que siempre tienen problemas para darme cita. El médico me hace el favor. A mí el médico no tiene por qué hacerme el favor, tiene que cumplir con su obligación. Chimpú. Es muy fácil, yo lo explicaba muy claramente. Hoy en día que todo va por ordenador. Por ejemplo, imagínense que esto es una cajetilla de medicinas, por ejemplo de morfina. Y esto es un paquete de tabaco, todo el mundo sabe cuántos cigarrillos va, 20 cigarrillos. Pues imagínense que van 20 pastillas. 20 pastillas. Simplemente el médico tiene que poner en el ordenador, programar en el ordenador, que cuando queden 15, sí, él sabe cuántas me tomo al día. Y tiene que calcular que yo puedo perder una, me puede caer una de la mano y se puede perder. Eso le pasa a todo el mundo que se medica, y más un crónico y en cuidados paliativos. Pues cuando te quedan 15, el médico tú ya tienes que tener en la farmacia la receta hecha. Pues no. ¿Eso es justo? ¿Para qué no es justo? Pues eso es lo que yo estoy viviendo, esa es mi vida. Esos son mis problemas personales, parte de mis problemas personales. Además, impuso una política económica basada en el intervencionismo
Y el proteccionismo con el objetivo de fortalecer la economía nacional. Sí, sí, pero no se pagaron impuestos jamás. ¿De dónde sacaba el dinero Franco? Ah, pues no lo sé. Pero no, no se pagaban impuestos. Se construyeron hospitales. Y vas al cine. Se hacía un nodo. Noticiario es decir, el nodo, es decir, las noticias del régimen. Siempre antes de la película tenías el nodo. Eso sí, las películas estaban censuradas, se censuraba todo. Si llevabas un escote, bueno, en fin. Los norteamericanos, por ejemplo, si se fijan, Hollywood en la actualidad, en el siglo XXI, un beso, un beso en una película normal dura 3 segundos. 3 segundos. Fijaos. A no ser que vayas a una película ya que te pongan 50 alertas de que es una película pornográfica, se besan ya con lengua y te salen con tetas. Una película europea en Estados Unidos las tienes que ver en cines pornográficos, donde se hacen películas pornográficos. El 90% de las películas europeas y series europeas las tienes que ver en canales porno o XXX. Bueno, seguimos con la historia. Como soy facha, pues yo leo la historia y soy facha. Mira, biografía de Francisco Franco, la consolidación del régimen. Para consolidar su poder, Franco llevó a cabo una serie de medidas como la promulgación de leyes que garantizaban la unidad de España y la supresión de los derechos y las instituciones autonómicas. Es verdad que solo se podía hablar en castellano. Si hablabas en tu lengua materna, en valenciano como me pasó a mí y a muchísima gente, te llevabas una hostia. Pero un bofetón de 3 pares de cojones. O con la famosa regla de madera, dependía la mala leche que tenía el maestro y el castigo que te aplicaba el maestro o la maestra. En mano al aire y tremenda paleta con la regla de madera aquella que había. Si te querían hacer daño ya tenías que apoyar la mano encima de la mesa y entonces te hacían daño. Si te querían castigar y joderte mucho, la mano hacia arriba y te pegaban con la mano, con la regla, pero fuerte, fuerte, encima de los nudillos y ahí sí que, encima de la mano, y ahí sí que te hacían daño. Todo eso por hablar en valenciano. Pero no lo consiguió. No lo consiguió. No lo consiguió. Es decir, las lenguas que se hablan en España pues se mantuvieron. La cultura se siguió manteniendo. En mi pueblo se hablaba en valenciano, igual. Solo se hablaba en castellano cuando ibas al ayuntamiento y hablabas con el secretario, que era del régimen, todos eran del régimen, pero tú allí hablabas, solo el que hablaba en castellano era el maestro, el médico y el secretario. Los curas hasta te hablaban también en valenciano. Además, se estableció un sistema de represión y control social para mantener a raya la oposición. Bueno, aquí lo han dicho, represión y control social. No, represión yo no sé hasta qué punto había represión. Control social sí, para mantener a raya la oposición. Pero es que oposición había no. Estaba en el exilio. Estaba en el exilio. Lo que sí que se intentaba era pues la gente que bebía, y entonces se bebía bebidas muy fuertes como la absenta, historias de estas,
Dicen que la absenta te vuelve loco, ahora está de moda otra vez. Suerte que no es la original. Pero aguardientes y cosas de estas, bebidas muy fuertes, pues como todos estaban tocados porque todos habían estado en la guerra, pues en el bando perdedor o en el bando ganador, pero bebían juntos y cosas de estas, pues a veces uno bebía de más y le salía la vena. Y entonces ese, pues, pum, alguien se chivaba y lo trincaban, porque chivatos había por todas partes. En el régimen franquista también se caracterizó por su política de exaltación al nacionalismo español y la imposición de una única identidad cultural. Eso es verdad. Se promovieron símbolos patrióticos como la bandera y el himno nacional y se impuso una educación basada en los valores tradicionales y conservadores. Eso es cierto. Y además se enseñaba latín, optabas entre latín o griego. Te enseñaban historia de España, la historia de nuestros conquistadores, de nuestros adelantados, de nuestros héroes. Por supuesto que también te enseñaban la historia de la guerra civil, te contaban la guerra civil y nada, que los rojos eran muy malos y esto, y las iglesias estaban llenas por cojones, eso también es verdad. Pero también es verdad que había más espiritualidad que ahora. Porque había gente que no iba a la iglesia. Por ejemplo, mi padre no era una persona muy de iglesia. Mi madre sí, mi madre prácticamente vivía en la iglesia, pero mi padre iba pues porque tenía que ir. Iba sobre todo las fechas señaladas y de vez en cuando se dejaba ver. Como la mayoría de las personas, de los hombres. Y muchas mujeres también, ¿eh? El legado de Franco. A pesar de la muerte de Franco en 1975 y la posterior transición a la democracia, en eso que se llama transición a la democracia, don Juan Carlos I tenía el poder absoluto. El poder absoluto. El legado de Franco todavía se hace sentir en la sociedad española. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Se hace sentir? ¿O han dicho que se sintiera? Porque yo, que tengo una mala memoria por la medicación que tomo, yo recuerdo que durante la época de Felipe González y la época de Aznar, que era amigos no era, de la guerra civil se hablaba bastante poco. Se hablaba en términos históricos y cosas de estas, pero se hablaba bastante poco. La memoria histórica y la reconciliación siguen siendo temas de debate y aún existen divisiones, heridas abiertas en relación a la dictadura franquista. No, hay personas psicópatas muy peligrosas que, como saben que Vox está de subida, está subiendo un montón, pues están cagados de miedo. Porque si entra Vox, las autonomías se van a tomar por culo y España se centraliza. Y después hágase usted la siguiente reflexión. ¿Qué prefiere? ¿Una España centralizada, fuerte, poderosa y bien gobernada? ¿Y que las autonomías desaparezcan, pero que se mantenga la cultura, que se mantenga las lenguas, pero sin 500.000 personas ahí viviendo de los impuestos? La victoria de Franco en 1939 supuso el inicio. Yo pregunto, yo sí que sé lo que pienso. La victoria de Franco en 1939 supuso el inicio, y creo que se nota. La victoria de Franco en 1900, pero es que lo curioso es que lo mismo que estoy diciendo ahora, yo eso lo defendía cuando era socialista. Ahora entiendo por qué tenía yo de vez en cuando algún problemilla por ahí.
La victoria pero estoy hablando del socialismo de Felipe González, porque ahora me hubieran crucificado, me hubieran matado. La victoria de Franco en 1939, porque claro, ahora soy facha, porque como no pienso como ellos, en la victoria de Franco en 1979 supuso el inicio de un largo periodo de la dictadura y represión en España. Bueno, la represión la tenía quien se metía en camisa de 11 varas, es decir, donde no debía. Si tú te portabas bien, y portarse bien se entiende como poder salir al bar, poderte reunir, poder esto, poder aquello, poderte lo otro. Claro que había preocupación, sobre todo al final, que es lo que yo conocí, cuando muchos ayuntamientos, como por ejemplo de Gandía, creó la brigada 25 o 35, donde iban 3 policías vestidos de nazis, que tú ibas caminando, te parabas con tus amigos, ibas por el paseo, caminando por ejemplo, de Gandía, y te parabas un segundo, porque yo estaba cansado, fumemos un cigarrito, fumemos un cigarrito. Y daba la casualidad que te pasaban estos y te amenazaban. Y cazaban también a los homosexuales. Pero esa era ya esta gentuza. Yo no sé hasta qué punto Franco era sabedor de eso, porque la Brigada 35, eso, yo sé que la mayoría terminaron con problemas judiciales, algunos en la cárcel. El régimen franquista se caracterizó por su autoritarismo, la política nacionalista y el control absoluto sobre la sociedad. Lo que tenía al final miedo era de que le movieran el sillón y sobre todo de otra confrontación. Y más teniendo en cuenta de que Europa, si por Europa fuera, nosotros nos hubiéramos muerto de hambre. A pesar de su finalización, el franquismo dejó un legado que aún se hace sentir en la actualidad. Pues sí, pantanos, la seguridad social, un montón de casas, vivienda para todos. Aquí se ha explicado. Pero de todas formas, lean historia, porque historia hay muchísima, de todo tipo. Como ven aquí, porque aquí yo he cogido dos trozos de historia. Uno muy escoradito y el otro también. Menos escoradito, pero también. Y eso que soy facha, El restablecimiento del orden y la estabilidad. El 1 de abril de 1939 se produjo la victoria de Franco y sus fuerzas nacionales en la Guerra Civil Española. Este acontecimiento marcó el fin de un conflicto que había durado casi 3 años y que había dejado a España dividida y sumida en el caos. Bueno, España se había convertido en una herida. Y sin ayuda de nadie, el régimen de Franco, reconstruyó España. La modernizó. Hizo obras públicas impresionantes, como pantanos, carreteras, hospitales, viviendas. Puso en marcha un montón de cosas. Ahí lo tienen lo que hizo Franco en los enlaces que les he puesto. Tras la victoria de Franco, comenzó a instaurar el régimen autoritario que se mantendría en el poder durante casi 4 décadas. Su objetivo principal era restablecer el orden y estabilidad en el país, que se encontraba devastado por la guerra. Su objetivo principal era restablecer el orden y la estabilidad en el país, que se encontraba devastado por la guerra. Y lo consiguió, porque en España no teníamos ningún plan Marshall. No nos vino dinero a expuertas de Estados Unidos ni de nadie. El único que nos ayudó fue Argentina, porque nos estaban muriendo de hambre y nos mandaron carne y vacas, ganado, comida y ayuda. Y después, cuando Eisenhower consiguió las bases, Rota, Morón, todas las que tenemos, pues Estados Unidos también empezó a mandarnos ayuda. Los europeos tardaron muchísimo más,
No porque no la tuvieran, porque tenían de sobra, porque Estados Unidos, el puente marítimo y aéreo que montaron fue algo espectacular. ¿Se acuerdan los de mi franja de edad? Que nosotros no éramos europeos, que Europa empezaba de los Pirineos para arriba. Eso lo llevamos ahí, ahí y ahí. Para lograrlo, Franco implementó una serie de políticas y medidas represivas que buscaba eliminar cualquier oposición y consolidar su poder. Normal, como todos. ¿Qué está haciendo este? Voy a leer esto y cambiar el nombre. Para lograrlo, su objetivo, Sánchez implementó una serie de políticas y medidas represivas que buscaban eliminar cualquier oposición y consolidar su poder. Coño, pues son igual, ¿no? Se persiguió y reprimió a los simpatizantes y combatientes republicanos y se estableció un sistema de censura y control de los medios de comunicación. Lo voy a releer en la actualidad. Se persigue y se reprime a los simpatizantes y afiliados que no piensan como yo, y se establece un sistema de censura y control de los medios de comunicación. En la actualidad. ¿Eso se vive en la actualidad? Respóndanse ustedes mismos. Además, se llevaron a cabo políticas económicas y sociales que buscaban reconstruir el país y promover la autarquía. Se fomentó la industrialización, se impulsó la agricultura y se implementaron programas de obras públicas para mejorar la infraestructura. ¿Esto lo han hecho estos? ¿Lo han hecho los de antes? ¿Y los de antes? El único que hizo algo fueron dos presidentes. El primero fue Suárez, que se jugó la vida haciendo la transición, y Felipe González. Los demás, poco. El régimen también se caracterizó por su ideología nacionalista y católica. Se promovió el nacionalismo español y se reforzó la influencia de la Iglesia católica en la sociedad. Hombre, es que España siempre ha sido católica. Más católica que España no ha sido nadie. Si España ha llevado la fe cristiana a medio mundo. Se prohibieron otras expresiones culturales y políticas que no se ajustaran a los valores del régimen. Pues lo que está intentando hacer ¿no? Se está intentando prohibir todas las expresiones culturales y políticas que no se ajusten a los valores del régimen de Sánchez, ¿no? Valdría igual, ¿no? No sé. Respóndase ustedes. A pesar de las medidas represivas y autoritarias, el régimen de Franco logró mantener la estabilidad y el orden en España durante muchos años. A pesar de las medidas represivas y autoritarias, el régimen de Sánchez no ha logrado mantener la estabilidad y el orden en España durante lo que lleva. ¿Esto es así? Respóndase ustedes. Sin embargo, también generó una profunda división y dejó un legado de violación de derechos humanos y falta de libertades. Sin embargo, Sánchez también generó una profunda división y está dejando un legado de violación de derechos humanos y falta de libertades. Respóndase ustedes si estaría así, si esto valdría también. Represión y control ideológico. La victoria de Franco en 1969 marcó el fin de la Guerra Civil Española y el inicio del periodo de represión y control ideológico en España. La victoria de Sánchez, el pucherazo de Sánchez y el patinazo de Feijóo inició el periodo de represión y control ideológico en España. ¿Podría ser así? Piénsalo. Tras la guerra, el régimen franquista estableció una dictadura que se prolongaría durante casi 4 décadas, durante el tiempo que se llevó a cabo de intensa represión contra aquellos considerados como enemigos del régimen.
lo que incluía a los republicanos, los comunistas, los anarquistas y cualquier persona que no se opusiera al franquismo. Pues pongan exactamente lo mismo, pero en el nombre de Sánchez y del sanchismo. El control ideológico también fue una característica fundamental del... Pónganlo, a ver si les resulta familiar. Un control ideológico también fue una característica fundamental del régimen franquista. Se impuso una única versión de la historia y se prohibieron las ideas y las expresiones que no se ajustaran a los principios del franquismo. La censura fue una herramienta utilizada para controlar la información y la cultura y se persiguió y encarceló a aquellos que se atrevieron a desafiar las normas impuestas por el régimen. Pongan el nombre de Sánchez y el nombre del sanchismo, léanlo igual, pero cambiando los nombres, a ver si es lo mismo. Miren, en cuanto al control de la historia, se impuso una única versión histórica, se prohibieron ideas. Yo conocía en Gandía y era un niño. En Gandía, estoy hablando de Gandía, así que imagínense, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en las ciudades grandes, todo el mundo sabíamos en qué librerías podías encontrar el libro que te diera la gana. En las bibliotecas no, pero en algunas librerías tú ibas, te veían estudiante, tú ibas y se la jugaban, ¿eh? Tú ibas, ¿de dónde creéis que yo me leí a Mao? El libro rojo de Mao. ¿De dónde creéis que vosotros yo me leí Mein Kampf? En la misma librería, ¿eh? En la misma librería. Era un pozo de poder. Un pozo de saber. En la misma librería. Y la que no encontrabas en esa librería la encontrabas en la otra. Y si no, pasabas a la semana siguiente y lo tenías. ¿De dónde leí yo a Tolstói y a toda esta gente? De esas librerías. ¿De dónde leí yo a Mao? Además, se estableció un sistema represivo con el objetivo de mantener la lealtad al régimen y eliminar cualquier forma de oposición. Se crearon tribunales militares que juzgaban y condenaban a aquellos considerados como enemigos del régimen y los llevaron a cabo numerosas ejecuciones y encarcelamientos. En la mayoría de países del mundo existe la pena de muerte. España es de los pocos países del mundo que no hay pena de muerte. Estados Unidos, el país de la libertad y la democracia, se matan todos los días por la ley. Hay gente que se pasa media vida en los llamados corredores de la muerte, esperando a que te mate. Eso es de una crueldad y una tortura impresionante. Tan civilizados ellos. Más centralizada que Francia no hay ningún país en el mundo. La victoria de Franco en 1939 supuso el inicio de un periodo de represión y control ideológico en España que se prolongaría durante toda la dictadura franquista. Normal, si tú tienes el poder y coges el poder, pues no lo sueltas ni a tiros. Eso ya lo sabemos desde hace un montón. Bueno, estoy pasando... Miren, esto que les he leído, y me he saltado bastante, porque si no nos iríamos a las 3 horas, bibliografía consultada. Esto está sacado de Historia de España, Enciclopedia Británica, La Guerra Civil Española, una historia de imágenes, de Paul Preston, La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas, preguntas frecuentes. ¿Quiénes eran los nacionales en la Guerra Civil Española? Los nacionales eran los rebeldes liderados por el general Francisco Franco que se alzaron en armas contra el gobierno republicano. 2. ¿Cuándo terminó la Guerra Civil Española? La Guerra Civil Española terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria de los nacionales y la restauración de la dictadura franquista. 3. ¿Qué impacto tuvo la victoria de Franco en España?
La victoria de Franco llevó a la instauración de la dictadura que duró casi 40 años y tuvo un impacto significativo en la sociedad y la política española. ¿Cuál fue la duración de la Guerra Civil Española? La Guerra Civil Española duró desde el 17 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, aproximadamente 2 años y 9 meses. Y señores, esto se llama historia general, sobre todo la segunda parte. Desde ahí hasta aquí, esto se llama historia general. Es más, está sacado de historia general. Yo simplemente les voy a hacer la siguiente reflexión. Si es decir, si Maripili, si el psicópata, si Sánchez, si el mentiroso si esa persona que no tiene valores, ni tiene nada, ni tiene sentimientos, ni tiene nada, que lo que busca es la confrontación entre españoles, al final tantas veces va el cántaro a la fuente que va y se rompe. Por eso yo siempre aplico la lógica y el pragmatismo. Cuando detectas una manzana podrida y las demás que están alrededor, que también están empezando a podrirse, las sacas del cesto y las tiras a la basura. En vez de echar toda la caja de manzanas a la basura, pues echar las que están podridas a la basura. Quien tenga oídos que oiga, que sepa escuchar entre palabras, que escuche. Más vale que se vayan 4 a la mierda que no que nos matemos media España contra la otra. ¿Más claro lo quieren? Pues ahora, a pensar, que no perjudica nada pensar. Y hay que pensar por la España y por los españoles, no por estos que viven del cuento. Y que para vivir del cuento, si hay que hacer una guerra civil, se hace. Y por ese camino vamos directamente a una guerra civil. Y luego a repetir que yo de fútbol no sé, de política y de historia sí, de geopolítica y de geoestrategia también, de fútbol no. De fútbol no, pero de estas cosas sí. Y mi intuición me dice, y la historia nos dice, que quien olvida su historia está obligada a repetirla. Y lo que estoy diciendo yo, que ¿qué prefieren ustedes? ¿Una guerra civil o mandar a todos estos a la mierda? Pues ala. Cada uno que haga su propia reflexión. Porque yo simplemente por decir esto, yo soy fascista. Les voy a comentar una cosa que el otro día comentaba a una persona. Ayer comentaba a 2 personas. Si yo la primera vez que me presenté de alcalde de mi pueblo hubiera sido elegido, que también se hizo una mangarrufa para que yo no fuera alcalde, porque claro, yo me presenté por los socialistas, hubiera sido el alcalde más joven de España. Me presenté con 18 años recién cumplidos. El alcalde más joven de España. Y cuando yo presenté mi candidatura, y por eso sé que se hizo una mangarrufa, es decir, que se hizo un pucherazo, se cometió una ilegalidad, lo presenté cuando se terminaba el plazo. Es decir, cuando yo terminé de presentar mi candidatura, de registrar mi candidatura en el ayuntamiento, se terminaba el plazo.
Cuando yo salí del ayuntamiento de presentar mi candidatura, se había terminado el plazo. Pero eso los poderes del pueblo no lo podían consentir, que el más pobre del pueblo se presentara. Y recuerdo a los padres de estas personas, que son los que mandan del pueblo, pues llorando de que no les hiciera nada, que no esto, que no aquello, que no lo otro. Yo estaba asombrado, decía, pero si soy yo, yo soy el mismo, si yo quiero el bien del pueblo, lo mejor para el pueblo. ¿Y qué más poder puede tener una persona que cojea del mismo pie que cojea quien está gobernando Valencia y que gobierna en España? Felipe González. Por favor, no nos hagas nada. Llorándome, sus padres me lloraban. Yo estaba fumando a la puerta del colegio electoral. Y también sé en qué casa se reunieron, en qué casa, con autoridad y alevosía, las personas que se reunieron y a la persona que dijeron, tú tienes que ser alcalde, tu concejal, tu concejal, tu concejal, tu concejal, tu concejal. Llamaron al secretario por cojones a Valencia. Y se presentó. Y yo perdí las elecciones. Y me vino muy bien, porque entonces me di cuenta de lo que era la política. Al día siguiente, ni mi familia me hablaba. La mitad de mi familia dejó de hablarme. La mitad del pueblo dejó de hablarme. Yo parecía que fuese un guardia civil en las Vascongadas, cuando la ETA mataba todos los días. Es decir, yo entraba en el bar, me colocaba en la barra y a 3 metros de mí no había nadie. Me llegaron a amenazar con pegarme un tiro si se me ocurría quemar la iglesia. Yo le dije, pero si tú no has ido en tu puta vida a la iglesia, el que va a misa soy yo. Yo voy a misa todos los domingos, es más, canto en la iglesia, leo las lecturas. Digo, yo no te he visto jamás a ti en la iglesia. ¿Cómo quemar yo la iglesia? ¿Tú estás loco o qué? Pues así es este país, señores. Así es este país. Somos viscerales, somos gilipollas, pero somos leales, somos honrados. Y tenemos que defender nuestros valores. Y nuestros valores es nuestra patria, nuestra historia. Este país tan hermoso que levantamos nosotros y antes nuestros padres. Este país que tiene una historia maravillosa, eso es España. Eso es lo que se quiere cargar el loco este que vive en la Moncloa. Los asesinos de la ETA, los que no creen en España, que miren cómo lo ven el tema, lo peligroso que lo ven, que los nacionalistas ya no tienen tan claro ese apoyo a Sánchez, porque los nacionalistas saben que si hay una guerra no sale ni uno vivo. Y dicen que quien juega con fuego se quema. Se quema. Señores, esto da miedo. Miedo. Yo no voy a ir a una guerra. Yo me voy a ir de España. Me exiliaré. Pero mis hijos sí. Sus hijos también. Y sus nietos también. Y muchos de vosotros también. Yo no quiero que muera ningún español, aunque piense diferente a mí. No quiero que muera ningún español, ni quiero que los españoles se enfrenten entre ellos. España es un país maravilloso, que no se merece en absoluto a los gobernantes que tenemos.
y mucho menos a la clase dirigente y al desgobierno que tenemos. Tenemos grandes políticos, pero que están apestados por todos los partidos, por todos los partidos, por todos los partidos. Este tío tan peligroso que hay en la Moncloa está buscando una confrontación civil para perpetuarse en el poder. Lo que él no sabe es que está muerto, porque va a recibir un tiro nada más empiece la guerra civil. Espero equivocarme muchísimo. Espero equivocarme muchísimo. De verdad, con la mano en el corazón. Espero equivocarme muchísimo. Pero este psicópata tenía que salir de ahí, tenían que sacarlo de ahí y ya. Soy Toni Garcés, les mando un saludo muy grande. Muchísimas gracias a todos. Soy Toni Garcés. Muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Les deseo a todos que tengan muchísima salud, concretamente del sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga a todos. Pero España sí va mal, ¿no? Va, por muy mal que haya ido, no. Peor imposible. Ojalá que me equivoque.